Micrófono inalámbrico KIF Concept modelo M9. Hola amigos, este año quiero grabar algunos vídeos en el campo, haciendo fotos, y para ello me vendría bien contar con un micrófono inalámbrico. Así que los Reyes Magos me han traído un emisor y receptor de KIF Concept, el modelo M9. Incorpora dos baterías de litio, lo que reduce el peso y el tamaño del aparato. Su autonomía máxima alcanzaría las 5 horas si el frío no es demasiado intenso. La carcasa metálica con un buen acabado mejora las interferencias y le otorga más solidez. El aparato funciona en las frecuencias entre 570 y 579,5 MHz, lo que nos permite elegir entre 20 canales y evitar problemas si trabajamos con varios micrófonos en una misma zona. Según el fabricante, la distancia máxima para garantizar una buena señal es de 80 metros e incorpora tecnología de control de ruido para mejorar la calidad del sonido. En la caja encontramos un cable de carga, manual en español, y el cable TR-RS con jack de 3,5 mm para conectarlo a la entrada de la cámara. En mis 4 equipos Nikon y Fuji va perfecto, pero si tu equipo no es compatible con esta entrada, necesitarás un adaptador. Se echa en falta una bolsa de transporte para utilizarlos en la vida diaria. También un protector de pelo para evitar el viento en el exterior sería bienvenido. Cuentan con opción de monitoreo en tiempo real en el receptor, lo que puede ser de gran ayuda para verificar que todo va bien si no tienes salida para auriculares en tu cámara, lo que sin duda será siempre una mejor opción. También contamos con un adaptador para poder colocar el receptor en la zapata de la cámara y evitar que se pueda caer. El cable de carga es doble y debemos conectarlo a un cargador USB estándar. Podemos cargarlo mientras lo usamos, lo que puede ser muy útil para grabar entrevistas. Incluye un micrófono de condensador omnidireccional con bajo nivel de distorsión y capuchón de espuma. El jack es de 3,5 mm e incorpora una rosca para evitar que se suelte de forma accidental. Lo podemos sustituir por otro, pero ha de ser del tipo TRS, es decir, con 3 anillos. Si tiene 4, un TR-RS no funcionará sin adaptador. La pinza de fijación del cable es sólida y aprieta muy bien. El proceso de sincronización resulta muy sencillo. Apretamos el botón de encendido y set simultáneamente en el emisor. Los indicadores del panel quedan parpadeando. A continuación, encendemos el receptor. El indicador de señal parpadeará unos pocos segundos. Apretamos el botón set en el emisor y el display del receptor quedará fijo en color verde una vez finalizado el proceso. Si más adelante necesitamos cambiar la frecuencia de emisión, lo podemos hacer simplemente presionando set en el emisor, con el receptor encendido, no siendo necesario volver a parearlos. Conectamos el cable de 3,5 mm macho en la entrada de micro de la cámara y la salida del receptor. Gracias al adaptador que incluye el kit, es muy sencillo fijar el receptor en la zapata del flash y olvidarnos por completo de él. En la cámara hemos de ajustar los niveles de entrada en valores intermedios para que el amplificador que incorpora no distorsione. En mi caso suelo utilizar valores de 6 o 7. En el receptor ajustamos el nivel de salida para conseguir que el búmetro marque picos en el entorno de -12 a -6 dB. Si tenemos una buena experiencia locutando, podemos dejarlo más alto incluso. Pero si no es el caso, es mejor contar con este margen para evitar saturar la entrada al hablar un poco más alto. Si el amplificador de tu cámara no es de muy buena calidad, quizá sea mejor ajustar su valor más bajo y dejar que sea el receptor el que haga el trabajo, incrementando el nivel de volumen de salida. Probando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Probando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Probando, probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Probando, probando. Estamos aquí casi rozando los 12. Probando, probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para valorar el nivel de ruido, vamos a ponerlo en una caja con aislante acústico y realizar una grabación. En esta prueba, valoramos el ruido conjunto de micrófono, emisor, receptor y cámara. Grabamos algunas frases con algo de silencio entre ellas y valoramos el resultado en nuestro programa de edición. Como vemos, los búmetros alcanzan el nivel de -1, que es un nivel muy alto de grabación. Lo que estamos pretendiendo es valorar en su justa medida el micrófono tal y como sonaría en condiciones de estudio, en condiciones muy controladas, donde podemos tener perfectamente los búmetros ajustados y donde el locutor pues va a hacer su trabajo correctamente. Sería un nivel de entrada muy alto. Con este nivel de entrada tan alto, tenemos que esto de aquí, el ruido, en la parte de abajo, en la zona espectral, vemos que esta zona intermedia debería de ser completamente plana, no debería de haber absolutamente nada de sonido, y lo que encontramos es un nivel de entrada de -23, -24, que en realidad pues prácticamente no se oyen. Voy a parar de hablar para que lo oigáis durante un ratito. Este sería el ruido que hemos capturado. Nos falta masterizar esto, para lo cual voy a elegir todo el archivo y voy a utilizar una serie de ajustes predefinidos que tengo para todos mis podcasts. Hemos amplificado toda la señal y por consiguiente también se ha amplificado el sonido. Vamos a poner solo el sonido para que lo oigáis de esta forma aumentada. Ese es el nivel de sonido cuando nada más que reproducimos el ruido. Vamos a deshacer esto. De todas formas, lo importante del ruido no es tanto que sea mucho o poco, como la capacidad que tenga de ser extraído. En los programas de edición siempre es un parámetro que tenemos que establecer, el nivel de umbral de ruido, para poder eliminarlo de toda la grabación. Así que vamos a hacerlo en esta ocasión. Vamos a seleccionar el ruido, utilizamos el ajuste de capturación de impresión de ruido. Estamos aquí, este sería el ruido y esta sería la señal. Podemos bajarlo o subirlo, la cantidad de ruido que vamos a eliminar. En este caso, como está tan separado el ruido de la señal, no coincide en prácticamente ningún sitio, podemos eliminarlo todo para ver cómo queda. Aplicamos y ahora sí que ya prácticamente en esta zona de silencio no tenemos prácticamente nada de ruido, tenemos un nivel de entrada bajísimo. Vamos a seleccionar todo y volvemos a masterizarlo, esta vez ya sin incrementar el nivel de ruido. Lo aplicamos y este sería el resultado de masterizar mínimamente este archivo de audio que hemos hecho en condiciones, como digo, de estudio, en donde se intenta verificar el nivel de ruido y la calidad de este en condiciones controladas. Prueba de sonido del emisor y receptor de sonido KIF. Prueba de sonido del emisor y receptor de sonido KIF. Prueba de sonido del emisor y receptor de sonido KIF. Prueba de sonido del emisor y receptor de sonido KIF. Pues vamos a hacer una primera prueba aquí en el interior. La cámara está a unos 4 metros de distancia. No hay ningún tipo de interferencia entre el emisor y el receptor y creo que esta es una situación que quizá abarque el 70 o el 80% de las que podemos tener que resolver en el día a día. Es cierto que en algunas ocasiones puede ser necesario que la cámara esté a 10 o incluso a 12 o 13 metros, pero en la mayor parte de las ocasiones vamos a grabar relativamente cerca, a 4, 5 o 6 metros. Si trabajamos con angulares, seguramente incluso pues más cerca. Lo importante es que veamos si el micrófono tiene un nivel de ruido muy alto, así que me voy a callar y en la edición no lo voy a eliminar como hice en las pruebas de estudio. El ruido que vais a ver ahora es el que quedaría sin eliminarlo. Estaría masterizado, llevado a nivel de podcast a -1 dB
pero no estaría eliminado el ruido. Así que me callo y escuchad el ruido. Pues en la siguiente prueba lo vamos a complicar un poquito más, vamos a salir al exterior, vamos a buscar un entorno donde haya bastantes interferencias en forma de árboles que van a dificultar que la onda del emisor llegue al receptor, y además lo vamos a juntar con un escenario donde va a haber un ruido de fondo, un murmullo, para ver si es capaz de discernir claramente las frecuencias de la voz de ese ruido de fondo y ver cómo evolucionan las dos al grabarse simultáneamente. Vamos a intentar llevar el micrófono a la máxima distancia, aunque no le encuentro mucha utilidad en la vida diaria, pero para saber si es cierto que puede alcanzar esos 50 o 60 metros que anuncia el fabricante. Así que vamos allá. Pues ya estamos en el campo, vamos a hacer una prueba a ver cómo se comporta con este ruido de fondo del río, que es un problema general para los micrófonos cuando tenemos una entrada de un ruido de fondo constante con la voz. Ahora me he traído también el telémetro para saber más o menos a qué distancia estamos. Ahora estoy a 3 metros, que es una distancia ya bastante razonable para hacer una grabación. La distancia que recomienda el fabricante máxima es entre 50 y 70 metros, así que me voy a ir apartando un poquito para allá, a ver hasta dónde más o menos tenemos un radio de acción bastante sensato. En general yo creo que unos 20 metros sería una distancia bastante razonable. Aquí estoy a 14 metros, casi 15, que ya es una distancia bastante razonable para trabajar con un teleobjetivo medio. Normalmente nunca vamos a trabajar a una distancia tan prolongada, así que creo que si a esta distancia grabamos con bastante claridad, pues la prueba estará bastante superada. Más al río. Esto ya estaríamos trabajando prácticamente con 200 milímetros para un cuerpo completo. Ya el sonido son 30 metros mismo, e incluso me podría alejar un poco más a ver qué tal va la cosa, pero bueno, esto ya es una prueba que creo que de ampliamente las necesidades de cualquier persona para poder grabar en el campo. Continúo con este ruido más alto, hay una pequeña cascadita arriba. La maleza prácticamente me ve vuelta poco a poco en línea recta, a ver dónde vuelvo a encontrar más o menos cuál el micrófono, pues funciona correctamente. La verdad es que trabajar aquí es muy cómodo, nos ahorra sobre todo la parte de grabar en un dispositivo externo como puede ser una grabadora, el propio móvil, que también es muy utilizado para este tipo de grabaciones, y luego tener que sincronizar el audio con la imagen. Si es un plano único, pues es relativamente sencillo con una pequeña claqueta, pero más allá de 3-4 planos se complica mucho. Así que ya estamos otra vez aquí, a una distancia razonable de trabajo, que son unos 2 metros, y que será pues lo que absorba quizá el 70 o el 80% del trabajo que se realice con este tipo de equipos. Pues vamos a casa y miramos qué tal ha quedado la grabación. En resumen, creo que este micrófono wireless puede ser una buena alternativa en un segmento semiprofesional sin que la calidad de sonido de los vídeos se vea comprometida, siempre que podamos evitar elementos entre el emisor y el receptor que puedan producir interferencias o no excedamos una distancia de unos 10 o 15 metros.